Cálculo, clase número 7, corresponde a continuidad, continuidad en un punto, clasificación de discontinuidades y álgebra de funciones continuas. Muy bien, definimos primeramente continuidad. Una función se dice que es continua en un valor x igual a si solamente si verifica tres axiomas. Primero, existe la función en el punto, existe f de a. F de a se puede calcular y da como resultado un número real. Segundo, existe el límite cuando x tiende a de la función. Se puede calcular el límite existe y da un número real. Tercero, la función en el punto y el límite en el punto dan el mismo número real. Se tienen que cumplir los tres axiomas para que la función en un punto determinado sea continua. Si alguno de estos tres axiomas, o dos, o ninguno de los axiomas se verifica, entonces la función pasa a no ser continua, lo que permite definir por contraposición la discontinuidad. Una función se dice discontinua en un valor x igual a si no verifica alguno de los tres axiomas. Con que no verifique uno es suficiente para afirmar que una función es discontinua. Ejemplo. La función x más 2 sobre x más 1 afirmo que es discontinua en x igual menos 1. Para probar que efectivamente es discontinua, tendré que revisar los tres axiomas y mostrar que al menos uno no se verifica. Bueno, en este caso es sencillo ver que ya el primer axioma no se verifica, puesto que no puedo resolver f de menos 1. Si yo le pido a esta x que valga menos 1 arriba y menos 1 abajo, esa cuenta no existe y por lo tanto la función presenta una discontinuidad. Vamos a ver este comportamiento en un diagrama cartesiano. Bueno, acá vemos el gráfico de la función, sabemos que esta función presenta específicamente en menos 1 una asíntota vertical, va a tener también una asíntota horizontal, pero lo importante es ver que la función no es continua. Del lado izquierdo de su asíntota hacia el lado derecho, la función tiene que cortarse, ¿sí? Si interpretamos eso geométricamente, la función no presenta una continuidad de la rama a la izquierda del menos 1 a la rama derecha del menos 1. ¿Sí? Se interrumpe el gráfico y presenta una discontinuidad. No existe la función en el punto, esa sería la demostración a partir de la definición de que la función es discontinua, pero geométricamente vemos que la rama verde de la izquierda y la rama verde de la derecha no se unen formando un trazo continuo. Ejemplo número 2, la función parte entera de x, afirmo que es discontinua en 1. Vamos a probar esta discontinuidad desde el punto de vista analítico de la demostración. Hay que testear los axiomas. El primer axioma se verifica, f en 1 existe, la parte entera de 1 es 1, pero no se verifica el segundo axioma puesto que no existe la función, el límite de la función en el punto. ¿Por qué? Porque si desarmo este límite en los límites laterales, el límite cuando x tiende a 1 por derecha es el cálculo de la parte entera de un número mayor a 1. Por ejemplo, 1,1, 1,01, 1,001. La parte entera de esos números es 1. En cambio, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda está calculado en números menores que 1, por ejemplo 0,9, 0,99, 0,997. La parte entera de todos esos números es 0. Entonces, como los límites laterales no coinciden, el límite en el punto no existe y no se verifica el segundo axioma. Es decir, la función presenta una discontinuidad. Vamos a ver esto en el gráfico. Muy bien, acá se ve el gráfico de la función parte entera de x. El comando en GeoGebra es floor, porque a veces se llama también la función piso de x, ¿no? La función parte entera. Y vemos lo que calculamos recién, lo que vimos recién en la diapositiva. A la derecha de 1 el límite da 1 y a la izquierda de 1 el límite da 0. Por lo tanto, hay una discontinuidad si el trazo verde presenta una interrupción de la derecha de x igual 1 a la izquierda de x igual 1. ¿No? Desde
la parte menor a 1 a la parte mayor a 1, el trazo se interrumpe. Si eso se entiende, podrán ver que esta función parte entera también es discontinua en 2, también es discontinua en 0, también es discontinua en -1. Este trazo presenta infinitas discontinuidades, pero nosotros hemos probado analíticamente que es discontinua para 1. El límite a la izquierda y el límite a la derecha existen, pero son diferentes. Por lo tanto, el límite en el punto no existe y no se verifica el segundo axioma, por lo tanto, la función es discontinua. Ejemplo número 3, ahora, tomamos una función definida en tramos, 1 si x es 2 y x más 1 si x no es 2. Si x es mayor a 2 o menor a 2, vale la expresión de abajo. Entonces afirmamos que es discontinua en 2, lo probaremos con los 3 axiomas. Primero diremos que la función en 2 existe, me dice la definición de f que si x es 2 la función vale 1, así que eso se verifica. Segundo, tengo que probar el límite cuando x tiende a 2. Recordemos que por definición estoy en un entorno reducido de 2. Puedo tomar números más grandes que 2 o más chicos que 2. Entonces en cualquiera de los dos casos, por derecha y por izquierda, vale x más 1. Y como x tiende a 2, es un límite sin indeterminaciones, da 2 más 1, 3. Entonces, existe la función en 2 y da 1, existe el límite de la función cuando x tiende a 2 y da 3, pero no se verifica el tercer axioma, puesto que 1 no es igual a 3. La función en el punto y el límite en el punto dan valores diferentes. Entonces esta función es discontinua. Desde el punto de vista gráfico, en este caso vemos en verde la función donde a la izquierda de 2 vale la función afín x más 1, a la derecha de 2 vale la función afín x más 1, pero en 2 vale 1. Entonces esta función, para pasar de la izquierda de x igual 2 a la derecha de x igual 2, tiene que dejar un punto vacío, y ese punto vacío está acá abajo, en 2, 1. Este punto es de coordenadas 2, 1. Entonces la función presenta una interrupción. Esta es la notación que se suele usar, a veces se ponen dos paréntesis, ¿no? Un paréntesis mirando hacia menos infinito y otro mirando hacia más infinito para indicar que la función presenta una interrupción. Acá en el gráfico obviamente está exagerado porque el punto sería imposible de distinguir. Que a la recta le faltase un punto sería imposible de distinguir desde el punto de vista geométrico, pero hacemos esta exageración como para ser claros que esa función presenta un hueco, un punto que le falta a la línea recta y que está aquí debajo por cómo está definida. Esta función presenta esta discontinuidad. Es discontinua a la derecha de la línea punteada roja, hacia la izquierda de la línea punteada roja, se interrumpe el trazo, ¿no? Por eso presenta una discontinuidad. Eso lo vemos geométricamente acá y analíticamente en el cálculo que hicimos. Bueno, clasificamos las discontinuidades, recién estuvimos viendo diferentes discontinuidades y diferentes comportamientos geométricos. Entonces nos interesa clasificar la discontinuidad, ver cómo se clasifican y ver qué tipos y nombres llevan las discontinuidades. El límite en el punto del segundo axioma de la definición de continuidad es lo que nos va a determinar qué tipo de discontinuidad es. Si nosotros tenemos una función que sabemos que es discontinua en x igual a, pero que verifica que existe el límite en el punto, a ver, nuevamente, había tres axiomas, ¿sí? Alguno no se tiene que cumplir para ser discontinua, pero el 2 sí se debe verificar, debe existir el límite en el punto. Puede no cumplirse el primer axioma o el tercero o ninguno de los dos, pero sí el segundo, tiene que existir el límite en el punto. Entonces en este caso se dice que la discontinuidad presenta, que la función presenta una discontinuidad evitable. De los ejemplos que vimos geométricamente recién, el último era el que tenía límite en el punto. Este ejemplo, esta discontinuidad se daba porque no se verificaba el tercer axioma, pero sí se verificaba el segundo. Entonces esta función presenta una discontinuidad evitable. Existe el límite en el punto, quiere decir que de la izquierda de la línea punteada a la derecha de la línea punteada, si no tomamos el punto, las dos ramas
tienden al mismo valor que el límite era 3. Acá vemos claramente que este punto vacío tiene coordenadas 2, 3. A la derecha de la función y a la izquierda de la función se acerca hacia 3. Esa interrupción que tiene es únicamente en el punto, en este caso al menos. Este tipo de discontinuidades se denominan discontinuidades evitables. Por otro lado, si la función es discontinua, pero no existe el límite en el punto, acá pueden no verificarse ninguno de los tres axiomas, pueden no verificarse el primero y el segundo y el tercero, o no verificarse únicamente el segundo, eso no importa, pero si no existe el límite en el punto, entonces la discontinuidad se denomina esencial. En este caso, los dos ejemplos anteriores, el ejemplo 1 y 2, no existía el límite en el punto y por eso la discontinuidad, si tuviéramos que clasificarla, sería esencial. Ahora podría ocurrir una de dos cosas para que el límite en el punto no exista. Una de las cosas que podría ocurrir es que el límite de la derecha dé un número y el límite de la izquierda dé un número diferente. ¿Sí? Este L1 y este L2, si son diferentes, entonces el límite en el punto no existiría y la discontinuidad sería esencial. Bueno, pero en este caso puntual, donde el límite no existe, pero no existe porque los límites laterales, ninguno da infinito, pero dan diferentes, se denomina discontinuidad esencial de primera especie. Geométricamente o gráficamente esto lo vimos en el ejemplo de la función parte entera. En este ejemplo, el límite por derecha, para los mayores a 1 nos había dado 1 y para los menores a 1 nos había dado 0. Entonces, esta discontinuidad, en esta función, en 1, no existe el límite en 1, pero no existe porque los límites laterales dan diferentes. Entonces, en este caso, esta discontinuidad se denomina esencial de primera especie. También se llama esencial de salto finito, denominando salto a la distancia que va desde donde se interrumpe la parte verde a la izquierda de 1 hasta donde retoma el gráfico a la derecha de 1 la parte verde. La distancia que va desde este punto hasta este punto, ¿sí? El corte que tiene el trazo de la función, se lo suele denominar salto y a veces a las discontinuidades de primera especie también se las llama de salto finito, esenciales de salto finito o esenciales de primera especie. El otro motivo por el cual el límite del punto podría no existir es o bien porque el límite por derecha da infinito, o más o menos, o bien el límite por izquierda da infinito, o más o menos, o bien los dos límites dan infinito. Si con que uno solo de los dos dé infinito, ya no estoy en el caso anterior. En el caso anterior me plantea que ambos límites existen, son distintos pero existen. En este caso, si alguno de los dos o los dos da infinito, entonces el límite en el punto es infinito, la función se llama un infinito en ese valor. Bueno, en ese caso, esa discontinuidad se denomina esencial, pero de segunda especie. Este es el ejemplo número 1 que vimos. En este caso, el límite por derecha de la función da más infinito, la función, si yo me arrimo acá, se va a más infinito, y si yo me arrimo por izquierda, a menos 1 se va a menos infinito. Por derecha da más infinito, por izquierda da menos infinito. Entonces, esta discontinuidad es esencial de segunda especie. También se la llama de salto infinito, porque como esta rama de este lado se va a menos infinito y esta se va a más infinito, la distancia entre la rama donde termina la derecha y comienza al revés, donde termina la izquierda y comienza la derecha es infinita. El salto que pega el trazo verde de la izquierda a la derecha es infinito. Por eso se lo suele llamar también discontinuidad esencial de salto infinito o discontinuidad esencial de segunda especie. Entonces, para clasificar las discontinuidades tenemos tres tipos. La evitable, que es cuando existe el límite, la esencial la esencial de primera especie, que es cuando no existe el límite, pero existen los laterales y dan distintos, o la discontinuidad esencial de segunda especie, cuando el límite en el punto da infinito. Bueno, un ejemplo número 4, en este caso, hallar y clasificar las discontinuidades
de esta función. Esta es una función definida en dos tramos. Antes de 2, para los valores menores que 2 vale 1 sobre x más 4, y para los x mayores o iguales que 2 vale x menos 3 sobre x cuadrado menos 9. En un esquema sobre la recta real, cualitativo, esto no está a escala, 2 va a dividir cuál es la expresión que yo tengo que usar. Si yo le doy a la x un valor anterior a 2, va a valer 1 sobre x más 4, que es esta función que acá puse en rojo. Y si yo le doy un x que es o 2 o más grande que 2, va a valer x menos 3 sobre x cuadrado menos 9. ¿Dónde tengo que estudiar la continuidad? ¿Dónde estas funciones pueden llegar a ser discontinuas? Bueno, para empezar, cuando se anule el denominador rojo, voy a estar dividiendo por 0 y esa cuenta no va a existir. Entonces ahí es posible que haya una discontinuidad. De hecho, lo va a haber, pero bueno, la voy a tener que clasificar. Entonces, un valor a tener en cuenta es menos 4. El otro valor a tener en cuenta es 2, porque el tramo rojo, digamos, y el tramo celeste pueden unirse con continuidad o no. Entonces, en ese caso, tendré que estudiar 2 para ver si el tramo de la izquierda y el tramo de la derecha se están uniendo con continuidad o no. Y por último, los valores que anulan el denominador celeste son menos 3 y 3, que tampoco se puede dividir por 0. Ahora, acá hay que tener cuidado porque esta función celeste vale de 2 a la derecha. Entonces, el 3 positivo entra dentro del tramo celeste, pero el menos 3 de este lado no. Si yo quiero sacar la cuenta con menos 3 vale la función roja. Y con la función roja puedo dividir, puedo hacer 1 sobre menos 3 más 4, ¿no? Queda 1 de hecho. Entonces, el menos 3 no es un valor que me vaya a generar conflictos de discontinuidad. La parte celeste, repito, vale de 2 a la derecha y menos 3 no está de 2 a la derecha. Entonces, no puedo en la parte celeste sustituir la x por menos 3. Puedo sustituir la x celeste únicamente por valores mayores o iguales que 2. Me quedan 3 valores para estudiar la continuidad o la discontinuidad. Menos 4, 2 y 3. En menos 4 tengo que testear los 3 axiomas. Primero, directamente, y ya lo habíamos anticipado, no existe f de menos 4, no puedo dividir por 0, así que ya sé que la función es discontinua. Si solamente pidiese hallar las discontinuidades, puedo decir que hay una discontinuidad y avanzar, pero como me pide clasificar, y lo que clasifica la discontinuidad es la existencia o inexistencia del límite, tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 4 de la función. Bueno, este límite da infinito. Yo podría hacer los laterales para ver cómo efectivamente se comporta, si se va para arriba o para abajo, a la derecha o a la izquierda, pero en realidad con que sepa que me da infinito ya me alcanza para decir que la discontinuidad es esencial de segunda especie. El límite me da infinito, ¿sí? No importa si los dos me dan más infinito, me dan menos infinito o me dan uno más y uno menos, es suficiente para poder decir que la discontinuidad es de segunda especie. Es más, también resolver este límite me permite afirmar que menos 4 es asíntota vertical de la función. No me lo está preguntando, pero lo sabemos de la unidad anterior. En 2, ¿qué pasa en 2? Bueno, los 3 axiomas. Primero, ¿existe f en 2? Sí. Si yo quiero sacar la cuenta en 2, para x igual 2 vale la parte celeste. Entonces, tengo que reemplazar por 2 en la función celeste y esa cuenta me da menos 1. En 2 vale menos 1. Ahora, tengo que calcular el límite. El límite a la derecha de 2 y a la izquierda de 2 está definido por diferentes expresiones. A la derecha de 2 vale la función celeste y a la izquierda de 2 vale la función roja. Entonces, esos dos límites los tengo que calcular con diferentes expresiones. A la izquierda de 2, a la función roja, cuando x tiende a 2 me da un sexto. 2 más 4, 6, no tiene indeterminación, da un sexto. A la derecha de 2 vale la parte celeste. Es la misma cuenta que acá arriba, así que me da menos 1. Fíjense que estos dos límites laterales existen, pero son distintos. Por lo tanto, esto es una discontinuidad esencial de primera especie. La función del punto existe, el límite no existe, pero ninguno de los laterales me dio infinito. Entonces es esencial de primera especie.
Por último, me queda estudiar en 3. ¿Qué pasa en 3? No existe f en 3. Yo no puedo poner 3 arriba y 3 abajo. Si pongo 3 arriba y 3 abajo, me queda 0 dividido 0, que es una cuenta que no existe. Así que ya sé que es discontinua. Para poder clasificarla, tengo que resolver este límite. Bien, este límite es 0 sobre 0. Recurrimos al procedimiento algebraico que vimos en las unidades anteriores, que me permite salvar la indeterminación. Aplico casos de factoreo al denominador, lo expreso como producto de binomios conjugados. Puedo simplificar porque x tiende a ser 3, entonces no es 3, es un entorno reducido de 3, puedo simplificar arriba y abajo. Me queda 1 sobre x más 3, me da un sexto. Entonces, no existe la función en el punto, pero existe el límite. Quiere decir que en este caso la discontinuidad es evitable. Esta función, elegida como ejemplo, por supuesto, de manera eh, a propósito, presenta una discontinuidad de cada tipo que no necesariamente tiene que ser así. Muy bien, vamos a ver cómo se comporta esta función en el gráfico y ver si podemos identificar los diferentes tipos de discontinuidad a partir de verlas en un esquema. Muy bien, acá tenemos la función. No puse toda la función del mismo color para respetar el código de color de arriba. Vemos que en -4 está la asíntota vertical y la discontinuidad esencial de segunda especie. El salto que va de la izquierda a la derecha es infinito. De la rama roja, que va hasta menos infinito, y la rama roja que viene de más infinito, la distancia donde se interrumpe de un lado y comienza del otro es una distancia infinita. Ese tipo de discontinuidades es de segunda especie. En 2, acá, por ahí no se ve muy bien por la escala, pero fíjense que los tramos son se unen pegando un salto pequeño. En este caso, la distancia que va desde el punto rojo abajo hasta el punto azul arriba es finita. Bueno, esa discontinuidad se llama esencial de primera especie, y en realidad esto se suele dibujar con el punto lleno desde el lugar que contiene la igualdad, que era para mayores a 2. La función estaba definida para mayores o iguales que 2 con el tramo celeste, y con un punto vacío desde el lado rojo, porque ahí no vale la igualdad. Ahí está, se dibuja por lo general así, ¿no? Ese es el código que se utiliza, ¿no? El punto vacío donde no estaba la igualdad y el punto lleno donde está la igualdad. Entonces ahí se ve que hay una discontinuidad esencial de primera especie. Y por último, la discontinuidad evitable que vimos en 3, ese punto vacío que está ahí, si de la derecha, perdón, de la izquierda a la derecha del 3, daría la sensación que habría continuidad si yo relleno ese punto. Si ese punto lo relleno, es continuo. Por eso se llama evitable. Lo que tengo que hacer es rellenar ese punto, definir cuánto quiero que valga la función en 3. Fíjense que acá, si la función en 3 valiese un sexto, sería continuo, porque se verificaría que la función del punto existe, el límite existe, el límite del punto existe, y darían lo mismo. Por eso se denomina evitable. Entonces acá en el dibujo se aprecian las tres discontinuidades. Bueno, muy bien, avancemos. Hay un concepto que es el que se denomina la continuidad lateral. ¿De qué depende la continuidad lateral? De los mismos axiomas, salvo que el ítem del estudio del límite, ¿sí? El segundo axioma, solamente estudiamos un límite lateral. Por ejemplo, si yo quisiese estudiar el límite lateral en -4, el límite lateral por izquierda en -4, por ejemplo, tendría que estudiar la función en el punto. Cuando voy al ítem 2, en lugar de estudiar el límite, estudio solamente el límite por izquierda, y después le pido que valgan lo mismo. Dado que para ser continuo de manera lateral la función en el punto tiene que existir sí o sí, no tiene sentido estudiar la continuidad lateral ni en -4 ni en 3, puesto que no existe la función en el punto. Entonces ahí son discontinuas y discontinuas lateralmente. Sin embargo, en 2, que el límite existe, puede ser que la función sea continua lateralmente, a pesar de ser discontinua en el punto. ¿Qué tiene que ocurrir para que la función sea discontinua a izquierda?
la función en el punto y el límite por izquierda tienen que existir y valer lo mismo, y eso no ocurre. La función en el punto vale -1 y el límite por izquierda vale 1/6. Entonces, no se estaría cumpliendo el tercer axioma para la continuidad lateral por izquierda. Si lo estudio por derecha, ¿qué tendría que estudiar? El límite, perdón, la función en el punto que vale -1, el límite por derecha que vale -1 y que valgan lo mismo y en ese caso se cumple. Entonces, en 2, la función es continua a derecha. Es discontinua en 2, discontinua esencial de primera especie, pero es continua a derecha. Porque si solamente estudio el límite por derecha, la función del punto y el límite por derecha valen lo mismo y existen. Este es el concepto de continuidad lateral que a veces se estudia solamente cuando principalmente cuando una función está definida, por ejemplo, en un intervalo de 2 a 3. Entonces me interesa saber si es continua a derecha de 2 y a izquierda de 3. No me importa qué pasa después de 3 o qué pasa antes de 2, porque la estoy estudiando en un intervalo definido. Entonces a veces se usa ese concepto de continuidad lateral mayoritariamente desde el punto de vista teórico. Lo explico por qué existe, pero bueno, está muy vinculado a lo anterior. Consiste solamente en estudiar el límite de manera lateral en lugar de por derecha y por izquierda. Bueno, álgebra de funciones continuas. ¿Cómo se comportan las funciones continuas? Esto yo lo voy a hacer bastante rápido porque todas estas propiedades se pueden demostrar simplemente recordando que la definición de la continuidad proviene del estudio de un límite. Entonces, si yo tomo una constante, un número real, y lo multiplico por una función continua en un punto, entonces K por F es continua en el punto. ¿Por qué? Bueno, porque había un teorema que dice que si una función tiene límite en un punto y lo multiplico por una constante, el límite queda multiplicado por la constante, pero existe. Entonces, si F es continua, cualquier número por una función continua en un punto da continuo. Segundo, la suma de funciones continuas es continua. Lo mismo, si dos límites existen, la suma de los límites es el límite de la suma. Entonces, en este caso, es muy sencillo probar estas o demostrar estas propiedades. Si yo, insisto, ¿no? Sumo dos funciones continuas en un punto, la suma es continua. Lo mismo ocurre con el producto de funciones continuas es continuo y el cociente de funciones continuas es continuo siempre y cuando g de a no sea cero. Porque si yo tomo una función que es continua y otra función que es continua y lo divido, pero la de abajo me da cero, bueno, estoy generando una indeterminación. Entonces, si la función que estoy usando como denominador es continua pero no es cero, el cociente es continuo. La de arriba sí puede ser cero, pero la de abajo no. Bueno, y por último, la composición de funciones es continua si, y a ver si este último voy a hacer un ejemplo porque es un poquito más difícil de entender, es continua en A si f es continua en g de A. A ver, f compuesto con g va a ser continuo en A si g en A es continuo y f es continuo en g de A. Bueno, ejemplo de esto último, ejemplo número 5. Tomo dos funciones, f es la parte entera de x y g es la raíz cuadrada de x. Entonces me pide estudiar la continuidad de f compuesto con g en 2. Recordemos que esto es poner g adentro de f, ¿no? Eso sería, f compuesto con g sería la parte entera de la raíz cuadrada de x. Poner esta raíz cuadrada donde f tiene la x, ¿no? Recordemos esto de introducción al análisis, de composición de funciones. Bueno, entonces, para que f compuesto con g sea continuo, primero g tiene que ser continuo en 2. ¿Sí? Bueno, g raíz cuadrada de 2 es continuo en 2, ¿sí? Repito, g tiene que ser continuo en 2 y f continuo en g de 2. Bueno, g es continuo en 2, repito, g de 2 existe, es raíz cuadrada de 2. Y el límite cuando x tiende a raíz cuadrada de 2, el límite cuando x tiende a 2 de raíz cuadrada de x es raíz cuadrada de 2. Así que se verifica muy sencillamente, ustedes, yo lo estoy diciendo del aire, ustedes lo pueden escribir en una hoja y verificar con los tres axiomas que g de x igual raíz cuadrada de x es continua en 2. Ahora, lo que tengo que estudiar es si f es continua no en 2, sino en g de 2. G evaluado en 2 es raíz cuadrada de 2. Vengo a g, sustituyo la x por 2, me queda raíz cuadrada de 2. Entonces me interesa estudiar cuánto da f en raíz cuadrada de 2, que es la parte entera de raíz cuadrada de 2. Y afirmo que es continuo.
¿Por qué digo que f es continuo en raíz cuadrada de 2? Porque la parte entera de raíz cuadrada de 2 existe, raíz cuadrada de 2 es 1,4 y pico, entonces la parte entera de raíz cuadrada de 2 es 1. Si yo me voy a estudiar el límite de f de x, cuando x tiende a raíz cuadrada de 2, por derecha es un poquitito más grande que 1,4. Bueno, la parte entera de eso sigue siendo 1. Y si es un poquitito más chico que 1,4, por ejemplo, no sé, 1,3, sigue siendo 1 la parte entera. Entonces, por derecha y por izquierda, eso vale 1. Entonces, el límite existe en g de 2. Repito, ¿no? La parte entera, raíz cuadrada de 2 es 1. El límite cuando x tiende a raíz cuadrada de 2 es 1, por lo tanto se cumplen los tres axiomas y afirmo que f es continuo en g de 2. ¿Sí? G es continuo en 2, f es continuo en g de 2, f compuesto con g es continuo en 2. Vamos a ver esto en un gráfico, es un poco más difícil de ver, pero vamos a verlo. Muy bien, acá a la derecha tenemos la función g de x raíz cuadrada de x y vemos que en 2 la función es continua. Existen 2, da raíz cuadrada de 2, a la derecha 2, a la izquierda de 2 se comporta de la misma manera, es un trazo que no se interrumpe para cruzar la línea vertical de 2. Esa imagen que es raíz cuadrada de 2 es 1,41 y pico, entonces esta función en verde acá es la función que ya utilizamos, ¿no? La parte entera de x, y vemos que si bien es discontinua en 1, es discontinua en 2, es discontinua en 0, es discontinua en -1, alrededor de esta línea punteada roja, la función es continua. En un entorno reducido de 1,41 alrededor del valor 1,41, raíz cuadrada de 2 para ser más preciso, la función vale lo mismo en el punto que el límite. Cruza la línea roja con continuidad, sin interrumpirse el trazo. Entonces, esta función, ¿sí?, es continua en 2 y la función verde es continua en 1,41. ¿Qué me indicaría eso? Que la función f compuesto con g, que la función f compuesto con g sería, ahí le agregué el nombre, f compuesto con g, es la parte entera de la raíz cuadrada de x, es continua alrededor de x igual 2. Cruza la línea de x igual 2 desde la izquierda hasta la derecha, en ese valor, con continuidad. No se interrumpe el trazo celeste en 2. La función g es continua en 2, la función f era continua en 1,41, la función f compuesto con g es continua en 2. Cruzamos la línea roja sin interrumpir el trazo azul. Esta es la primera parte de continuidad, la primera de dos clases de continuidad, la segunda va a ser más teórica. Quedan para resolver los ejercicios del trabajo práctico número 2 del ítem 1 al 8. Son bastantes porque en realidad tienen sus ítems, así que son unos cuantos, no son 8 ejercicios. Son todos de estudiar y clasificar las discontinuidades. Muy bien, eso es todo para la clase número 7.